Bien, vamos a la próxima entrevista. Tenemos un carrusel aquí dando vueltas. Vamos con el próximo invitado. Entiendo que ya está conectado el doctor en astrofísica, el destacado científico. Ahí está el profesor José Massa. ¿Cómo le va, profesor Massa? Muy buenas tardes desde Valparaíso, Viña del Mar. Sí, bueno, muy bien. Yo estoy aquí en mi casa, encerrado como siempre. Bien, con alta temperatura, mucho calor hoy día en Santiago, Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Oiga, profesor, pero llegó la primavera, el equinoccio de primavera. Explíquenos qué ocurre con el Sol y por qué comenzamos a tener más calor y por qué el Sol está más cerca de la Tierra. No. A No, ver, mira, la órbita del Sol, el Sol da una vuelta contra el fondo del cielo una vez al año, pero la órbita del Sol no es paralela al Ecuador, sino que está inclinada a 23 grados y medio. Entonces, la mitad del año, el Sol anda por el hemisferio norte celeste ¿ya? y la otra mitad anda por el hemisferio sur. Se corre del Ecuador 23 grados y medio para el norte en el invierno y 23 grados y medio hacia el sur en el verano. Y en los puntos en que el Sol cruza el Ecuador, el Sol todos los días se mueve como 1 grado. La vuelta entera son 360 grados, más o menos. El Sol como que avanza 1 grado. Todos los días, si uno lo mirara con estrellas de fondo, se mueve como para Argentina 1 grado, 1 grado. Pero ese movimiento no es en la dirección en que está girando la Tierra, sino que va un poquitito así en ángulo. Cuando corta el Ecuador, en ese minuto se produce igualdad de noche y de día, equinoccio. Las noches son iguales en el Ah, hemisferio sur y en el hemisferio norte. Me preguntaban por qué se llama equinoccio. X es igual, inoxio son las noches, o días y noches son iguales. Entonces, en septiembre y en marzo, de septiembre hasta marzo, el Sol está al sur del Ecuador. Entonces lo vamos a ver subir en el día más alto, alumbrar el suelo con más fuerza, y el momento en que está lo más alto posible es el momento del 21 de diciembre más o menos, que es el solsticio de verano. ¿Por qué se llama correcto. solsticio? ¿Sí? Porque si nosotros miramos todos los días, ¿Ya? esto es algo que es, bueno, a mí me da como risa decirlo, porque todo el mundo debería de conocerlo y sin embargo mucha gente no lo sabe. Si uno ve, bueno, ahí en Valparaíso ustedes pueden ver cómo se pone el sol. ¿En Por qué dirección supuesto. se pone? Todos los días de ahora el sol se va a poner un poquito más al sur, un poquito más al sur, un poquito más al sur, un poquito más al sur. Y cuando llegue el 20 de diciembre, el sol en ese periplo hacia el sur se va a detener. Solsticio es el sol quieto, el sol detenido. Cuando se detiene el sol es que llegó al extremo, porque de ahí para adelante se va a empezar a mover en sentido contrario. Entonces tenemos el solsticio de verano, el 21 de diciembre, y el solsticio de invierno, el 21-22 de junio. Entonces tenemos dos solsticios, dos soles quietos y dos equinoccios, dos noches y días iguales. Claro. Ahora, el 22 de septiembre fue el equinoccio de primavera, que el sol se vino para acá, y entonces, y en la primavera, ¿qué tenemos? Que el sol empieza a alumbrar con más fuerza porque sube más alto en el horizonte. El sol de invierno, mira, bueno, Santiago de Valparaíso tiene una latitud parecida. Valparaíso debe tener -32, Santiago tiene -33. El sol está a más de 45 grados del cenit, cuando está lo más alto posible en el invierno. El sol realmente sube un poco, da una vuelta y se baja. Entonces nunca alumbra de frentón. Ahora el sol va a estar cerca del cenit, va a alumbrarnos desde arriba y va a calentar el suelo mucho más. Hoy día aquí en Santiago tenemos como 30 grados, hace un calor, yo estoy aquí en camisa, cuando siempre estoy bien forrado con dos camisetas, una camiseta y una chomba de polar, pero hace mucho calor. Y entonces Sí, en la primavera hace calor en el día y hace un poquito de frío en la noche. Las claro. noches son relativamente frías.
Pero Sí, bueno, son eso relativamente pasa todos frías. los años, así que... Todos los Y años, bueno, exactamente. sí, Ahora, esto es otro tema, pero tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con el calentamiento global. Estamos viviendo, por ejemplo, veranos que son con temperaturas más altas que antes, ¿cierto? A propósito de sí, sí. Santiago, acá también. Ese fenómeno, bueno, ¿cuál es su origen? El calentamiento global tiene que ver con múltiples situaciones, pero ¿cómo usted lo definiría, profesor? Mira, el calentamiento global, el, digamos, el cambio Cambio en las climático. condiciones, el cambio climático, es un hecho de la causa. Estamos todos los días viendo, el otro día hubo una inundación en España, cerca de Valencia y en Castellón, y llegó incluso a la provincia de Tarragona. Caen 150 milímetros de agua en unas pocas horas. Las calles eran un río, etcétera. Eso es como algo nuevo. Antes no ocurría. Yo creo que, ahora, ¿cuál es la causa del cambio climático? Algunos discuten de que sea una manufactura del hombre, pero lo que sí se sabe, y eso dicho por expertos, estamos quemando tantos productos, petróleo, tablas, palos, neumáticos, que se lanzan a la atmósfera Ujú. 51 mil millones de toneladas de anhídrido carbónico a la atmósfera, todos los años. Todos los años, 51 mil millones de toneladas. Todos los árboles absorben ese anhídrido carbónico, pero absorben como la mitad. Entonces hay un remanente que se ha ido acumulando, 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 y el gas, el anhídrido carbónico, que es un gas que es relativamente inofensivo, no es venenoso, el monóxido de carbono sí, el anhídrido, no. Bueno, el dióxido de carbono, pero es un gas de efecto invernadero. Es como el auto en el verano, que uno deja los cristales arriba y cuando uno abre la puerta y estaba el sol, uno se requete muere el calor que hay dentro del auto, porque la luz entra por los cristales, pero después no puede salir, porque la radiación infrarroja del interior del auto queda atrapada en los cristales. Eso es el efecto invernadero. La Tierra, con aumentar la capa de anhídrido carbónico que tiene, el anhídrido carbónico en la atmósfera es principalmente nitrógeno, casi un 80% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El anhídrido carbónico es poquita cosa, pero es suficiente para aumentar el efecto invernadero. Entonces, se están derritiendo los glaciares. Se están realmente, bueno, las altas cumbres en Chile, había mucho más glaciares hace un tiempo atrás que las que hay hoy día. Ahora, ¿es esto un fenómeno cíclico? ¿Tiene que ver con ciclos largos del Sol, que a lo mejor hace 300 años también pasaba esto y ahora vuelve a pasar? ¿O tiene que ver con el hecho de que quemamos petróleo en manufacturar? ¿Quiénes son los grandes contaminantes? Ujú. El número uno es la manufactura. 30% de la culpa de los 51 mil millones de toneladas la tiene la manufactura. En segundo lugar, la generación de energía eléctrica, porque todos los países pobres generan energía eléctrica quemando carbón de piedra, y eso contamina la atmósfera muchísimo. En tercer lugar, la contaminación viene por la agricultura, la crianza de animales, el tener agricultura. En cuarto lugar, el transporte. El transporte aéreo, marítimo y terrestre da cuenta de como el 16% de la contaminación. Entonces, y más o menos en partes iguales, terrestre, marítimo y aéreo. Entonces, hay una cuestión que yo la digo un poco por incordiar, porque todo el mundo dice, no, los autos eléctricos solucionan. Si cambiamos todos los autos por autos eléctricos, a lo más vamos a solucionar un 5% del problema. Nada más Porque que no es eso, más de un 5%. un 5%. Pero además, Ujú. manufacturar 1.000 millones de autos eléctricos va a producir una tremenda contaminación, porque la contaminación la produce la manufactura, el cemento. Mira, esto en China, en 2 meses arman una ciudad entera y pone, bueno, todo eso contamina, pero muchísimo. Muchísimo. Claro. Entonces,
hay que ver equilibradamente cómo vamos atacando. Bueno, nosotros, el mensaje además para Valparaíso, yo que nací ahí, ¿Sí? yo nací donde estaba el senador, ¿no? En el hospital Deformes, Avenida Pedro claro. Montt. Ahí hubo un hospital, donde efectivamente. Está ahora, donde está el Congreso. La Cámara de Diputados, el Congreso. Sí, exactamente. Ahí está el hospital. Yo nací ahí. Exactamente. Así que me toca algo. Ahora me quedé como una semana. Después yo viví en Villa Alemana. Mi familia vive en Villa Alemana. Sí, pues. Pero bueno, ahí si uno tiene el mar delante, no tiremos plásticos al mar. Bueno, el mar se está contaminando. Terrible. Vamos a terminar comiendo plástico en vez de pescado. Exacto. No podemos contaminar el mar, no podemos contaminar la tierra con inmundicia. Entonces las empresas tengan cuidado, no podéis tirar los desperdicios no sé, pues el aceite quemado de los autos. Hay tantas maneras de contaminar y no contaminemos el aire. A mí se me arruga el estómago cuando veo que por cualquier cosa queman 5 neumáticos y sale un humo asqueroso. Oye, ¿para qué echamos a perder la atmósfera? Si ese aire lo tenemos que respirar. Exactamente. Entonces, es como que yo en mi casa me pusiera a hacer una fogata y después me voy a morir porque no tengo oxígeno para respirar. Exacto. Mantengamos una prudencia en no contaminar el agua, no contaminar el mar, no contaminar la atmósfera. Y bueno, por otro lado, sin ser cínico, pero siendo un poco cínico, Chile contribuye con menos del 1% de ese 51.000 millones de toneladas. Sí, es decir, si los chilenos nos comportamos, pero claro, así como por las normas, no vamos a solucionar nada. Exactamente. Pero tenemos que estar pendientes, porque si se sigue derritiendo el hielo, el mar puede subir 1 metro. ¿Qué vamos a hacer en la Avenida Perú cuando el mar sube 1 metro? ¿Vamos a poner más gaviones? ¿Cómo vamos a reprogramar la ciudad? Si el mar sube 1 metro o 2 metros, la verdad es que en Viña y en Valparaíso váyanse agarrando, porque van a... Claro, efectivamente, no. Mira, la Avenida del Mar en La Serena. Efectivamente va a sufrir mayores problemas, no tan solo aquí, sino que el país en general. Profesor, mire, nos pilla el tiempo, tenemos que ir a la pausa. Entramos un poquito más tarde. Siempre es un agrado poder conversar con usted. Era muy importante lo del equinoccio, entender lo que está pasando en esta época del año. Nos fuimos al calentamiento global, pero tiene que ver con las altas temperaturas que estamos viviendo también en esta época del año. Muchas gracias, profesor Massa. Encantado. Que esté muy bien. José Massa, doctor en astrofísica, conversando con nosotros. Bueno, la verdad que es un honor que nos pueda conversar y que se pueda comunicar con nosotros en este instante.